Ya tengo abierto, ya. Buenas noches a todas. Gracias por la presentación, gracias por el privilegio que tengo de poder estar aquí. Siempre es una responsabilidad, pero siempre es un honor poder compartir la palabra. Gracias Esther, gracias María por la confianza que han tenido en mí. Y en esta noche, antes de empezar, en diciembre mi esposo les dijo que habíamos tenido nuestra primera cita ciegas y que me había puesto algo en una cajetilla de cerillos. Y ¿saben qué? Pensando, dije, no las voy a dejar con la duda. Él me puso algo muy romántico, muy romántico para mí en esa época, ¿verdad? Y me puso que esperaba que ese día fuera el principio de algo interminable. Y ahora sé que es interminable no porque él y yo seamos buenos o porque tengamos la mejor relación. Es interminable porque Cristo está en nuestras vidas y a través de nuestros primeros 25 años hemos aprendido a amarle y a perdonarnos como pareja como Cristo hubiera querido que lo hagamos. Y a través de eso entonces sabemos que podemos glorificar el nombre de Dios y como le glorificamos puede ser algo interminable. Bien, en esta noche vamos a estar trabajando, y ahora ya voy con mis lentes porque veo muy bien de lejos, pero no veo nada de cerca. Bien, en esta noche vamos a estar estudiando las bienaventuranzas, vamos a estar viendo lo que es Mateo 5:3, que es la primera bienaventuranza, y vamos a estar viendo lo que dice que es bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y voy a empezar marcando claramente la carta de Mateo, lo que está haciendo Mateo y marcándonos claramente cómo ve él la situación. Vemos que Mateo al escribir la carta nos presenta a Cristo de manera diferente y quizás aún más importante de que no todos los escritores de los evangelios vieron de la misma forma el desarrollo o la vida de Cristo. Cada uno lo vio de manera diferente. Todos estaban con él, pero cada uno lo vio en diferentes ángulos. Unos escribieron en armonías distintas, otros con propósitos diferentes y otros con intereses totalmente diferentes a su audiencia. En este caso, Mateo está presentando a Cristo como el rey y Mesías que Israel esperaba. En Marco están recibiéndolo como el siervo. En Lucas se escribe de Cristo como el ser humano y en Juan como Dios. Mateo al escribir el Evangelio está queriendo corregir el entendimiento que tenían los judíos acerca de Cristo. Ellos esperaban a un rey poderoso que llegaría a librarlos de la opresión de los romanos. Y Mateo nos está enseñando a través de toda esta carta contrastes, ¿sí? Lo que es, pero no es, o lo que sí es y no es. Son contrastes lo que estamos viendo. Y vean por qué les digo, vean el primer contraste que tenemos. La característica de un rey es que vive en un palacio, está lleno de riquezas, está rodeado de lujos, de sirvientes, es exaltado por su pueblo y por sus gobernantes. No sé si ustedes recuerden, a lo mejor más o menos como mi época, al rey Carlos y a Lady Di, los famosos, ¿verdad? Cuando tuvieron su primer hijo, lo presentaron como su primogénito, el futuro rey. Pero fue nada más de, vengan, visítenme, pasen al cuarto y vean qué bonito está mi hijo. No. Salieron a un balcón muy lujoso, donde la gente en la calle estaba esperando, aunque sea ver un poquito al príncipe, ¿verdad? Y no solo la gente que vivía ahí, sino también los gobernantes de todo el país. Todos estaban a la expectativa porque, ¿saben? La realeza siempre ha sido ostentosa y quiere mostrar su poder a través de todas sus posesiones. Entre más tengo, más poderoso soy, más fuerte soy. Mas, sin embargo, Mateo no nos presenta a Cristo como el rey poderoso. Nos dice que él nació en un pesebre y ese pesebre literalmente era un comedero de vaca. Como humilde campesino, siendo perseguido por Herodes, y también de pilón tuvieron que ocultarlo. A él no fue presentado como el rey, como el futuro rey. A él lo tuvieron que ocultar porque desde pequeño su vida estaba en peligro. Qué diferencia, ¿no? En lo que es un rey poderoso y Cristo cómo fue que nació.
en el lugar más humilde, en un lugar que no había posibilidades de mostrar las riquezas. Años después, Jesús se vuelve a presentar en su inicio y en su ministerio, y esto es en su bautismo. En ese suceso vemos cómo la Trinidad confirma su ministerio. Si me acompañan, vamos a leer Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. ¿Listas todas? Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos la Trinidad, donde dice, y vio el Espíritu de Dios, encontramos al Espíritu Santo. Y hubo una gran voz del cielo, encontramos a Dios Padre, dice, que decía, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vemos al Señor Jesús. Hasta aquí podemos ver que Jesús no tenía ningún problema. No nació en las mejores situaciones, nació en una situación humilde. Y hasta aquí, él vivió su niñez fue tranquila y vemos que va caminando, va todo bien. Inicia su ministerio y dicen, va bien, no pasa nada, pero ¿qué pasa en el 4? Vemos que Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Vemos que el diablo intenta destruir su ministerio. Nuevamente vemos un contraste. Vemos que él quiere trabajar y el contraste es que el enemigo, el diablo, no quiere y además lo cuestiona y le dice, si eres hijo de Dios, o sea, lo pone en duda, ¿verdad? Lo pone en duda en su autoridad y lo pone en duda como el Hijo de Dios. Entonces vemos nuevamente ese contraste. Por otro lado, los fariseos y saduceos no tenían una buena relación entre ellos. Se odiaban mutuamente, pero sí se juntaban para odiar a Jesús. Vemos otra vez ese contraste. No tengo una buena relación, pero qué lindos. Sí me junto contigo para que odiemos a alguien. Hacemos fuerza y entonces podemos odiar todavía más. Como ven, Mateo nos está presentando a un rey Mesías que no es como la gente lo esperaba. Ellos esperaban que a lo mejor ese rey Mesías iba a tener todo el poder, iba a tener todas las riquezas y los iba a librar. Pero sin embargo, desde un principio vemos que Jesús siempre fue humilde, en silencio, caminando en su ministerio. Hasta este punto parece que Mateo nos muestra cómo es que el mundo ve las cosas, pero también nos muestra cómo las ve Dios. Y son totalmente opuestas. Estamos viendo entonces su nacimiento, su inicio de ministerio, y luego vemos que también en Mateo encontramos 5 sermones a lo largo de toda esta carta. El primero es el Sermón del Monte, el segundo, la comisión de los apóstoles, el tercero, la parábola del reino, el cuarto, la semejanza de un creyente con un niño, y el quinto, el discurso de la segunda venida. Tal vez el Sermón del Monte es mayormente conocido como las bienaventuranzas. Fíjense bien lo que es una bienaventuranza. La bienaventuranza no es una lista de virtudes, sino más bien es una lista de personas que viven dentro de la sociedad cristiana. Y cuando nosotros leemos esas virtudes o esas bienaventuranzas, las debemos de copiar y hacerlas que esas características sean para nosotros. También las bienaventuranzas tienen 3 partes. La primera es una atribución de la bienaventuranza. La segunda es una descripción de la persona, su carácter y su condición. Y la tercera es una declaración de razón por lo que habrá de recibir. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza que vamos a estar estudiando? Es bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Y vemos que la primera atribución que tiene es
que es bienaventurado. Luego, la descripción de la persona es pobre de espíritu. Y la declaración que va a tener para recibir es el reino, ¿verdad? Entonces vemos las tres partes que consta esa bienaventuranza. También Dios nos muestra que las bienaventuranzas están completamente a la inversa de cómo las ve el hombre, ¿sí? El hombre puede decir una cosa, pero Dios las ve totalmente diferente. En el reino de Dios, los pobres, los humildes, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos, todos estos son desechados por el mundo. Son desechados y rechazados, pero Dios les llama bienaventurados. Ahora sí, vamos al pasaje. Si me acompañan, vamos a leer Mateo 5, del 1 al 3, y vamos a empezar con el 1 para tomar todo el contexto. ¿Listo? ¿Amén? ¿Todos estamos en Mateo? Empezamos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos que en este caso la audiencia principalmente era judía y se dirigía siempre diciéndoles: bienaventurados. Bien, entonces, aquí nos vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Ya vimos que es una bienaventuranza. Una bienaventuranza no es una virtud, sino es un enlistado de personas y sus características. Pero ahora vamos a ver quién es el bienaventurado, ¿sí? Y entonces nuestra primera pregunta es: ¿quién es el aventurado o qué quiere decir bienaventurado? Nuestra palabra bienaventurado quiere decir makarios en griego y quiere decir dichoso o feliz. Entonces, bienaventurado, dichoso o feliz. Los griegos lo usaban en tres formas diferentes: para sus dioses, para los ricos y para los muertos. En los dioses decían que eran dichosos y felices porque no tenían ningún problema. Eran dioses. En los ricos, ser algo similar. No tenían problema porque todo lo resuelven ¿con qué? Con dinero. Y los muertos, la idea era que al morir dejarían ese mundo de problemas para ir a un mundo sin problemas. Ellos llegarían a ser dichosos a ese mundo que les ofrecía una paz absoluta. Pero sin embargo, la promesa que Cristo nos ha dado de librarnos de esos problemas va más allá, porque nosotras tenemos la bendición de ser dichosas y felices porque pues vamos a estar con Él hasta la eternidad. No es temporal, no son condiciones, no son situaciones. Vamos a estar con Él hasta la eternidad. Luego, en el Antiguo Testamento, el bienaventurado o el dichoso era un tanto diferente. Ellos tenían que ser vistos, tenían que reflejar su santidad, tenían que ser aprobados por la divina providencia de Dios, ¿sí? Si tú no reflejabas a Dios en tu vida, no eras bienaventurado. Si tú tenías problemas, no eras bienaventurado. Si tú tenías situaciones incómodas, no eras bienaventurado. Pero ellos se jactaban, fíjense primero, se jactaban de conocer al Señor. Y en el Salmo 144:15 dice: bienaventurados cuyo Dios es Jehová. Esa era su jactancia, solo de conocer a Dios. ¿Pero realmente le conocían? Luego se jactaban que confiaban en Dios. Salmo 84:12 dice: Jehová de los ejércitos, dichosos los que en ti confían. Y vemos a lo largo de las Escrituras que ellos no confiaron en el Señor. Obedecían y desobedecían. Siempre fue el patrón del pueblo de Israel. Según las circunstancias que vivían, obedezco. Está ganándome los problemas, no obedezco y entonces hago lo que yo quiero, ¿verdad?
Y luego dicen, aquellos también que temen a Dios. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Pero el problema no es una mentira esto, es una verdad. Somos bienaventurados los que confiamos en Dios. Somos bienaventurados quienes decimos que Dios es nuestro Dios o Jehová es nuestro Dios. Y también somos bienaventurados los que guardamos su mandamiento. El problema está en la jactancia. Ese es el problema, la vanidad y la jactancia de presumir algo que no es suyo. Ellos buscaban ser vistos, buscaban ser aprobados, buscaban que a través de su ejemplo otros iban a lograr tener esa bendición. Y entonces, ¿en qué se convierte? Yo hago cosas buenas, ves lo que hago, me copias, y entonces ¿en qué se convierte? En obras. Yo estoy obedeciendo o estoy haciendo las cosas buenas solo porque sé que tengo un beneficio. Tú eres el hijo de Dios, el hijo de Dios, o tú sigues a Dios, o tú confías en Dios, y entonces yo quiero lo que tú tienes, pero no conocen al Dios verdadero. Ellos se ocupaban o buscaban ser felices. Decían que si tú obedecías, lograbas ser feliz. Pero la felicidad no consta en lo que tú tienes, en lo que haces o en la situación que estás viviendo. La felicidad consta en saber que estamos preparados para ir más allá de la eternidad. Vamos a estar en la eternidad. Estamos buscando esa felicidad porque la eternidad está a la puerta. Vean cómo Mateo nos sigue mostrando el contraste en la carta. Y ahora vamos a entrar del bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Cuál sería el contraste de un bienaventurado dichoso? Los ayes, los ay, el dolor, la tristeza. Y si me acompañan, vamos a ir a Mateo 23, del 13 al 29. Mateo 23, del 13 al 29. Y solo vamos a ir marcando para que vean lo que dicen los ayes. ¿Listas? Fíjense bien lo que dice el 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Luego en el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En el 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, nuevamente hipócritas. En el 16, ay de vosotros, guías ciegos. En el 23, 25, 27 y 29 volvemos a ver la misma situación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahora, teniendo en mente los ayes, vamos a cambiar esa bienaventuranza y fíjense cómo sonaría esta bienaventuranza. Ay los altivos de espíritu, porque de ellos no es el reino de los cielos. Ay de los que no lloran, porque ellos no recibirán consolación. Ay de los ricos, y hablo de humildad, lo opuesto es su riqueza o su ego. Ay de los que tienen ego, porque ellos no recibirán la tierra por heredad. Y así podríamos seguir leyendo toda la bienaventuranza en una forma opuesta. Pero dice el Señor que nosotros somos bienaventurados. Ahora, ¿estas bienaventuranzas son para esa época exclusivamente? No, también vimos que la bienaventuranza la debemos de copiar para nosotras. Debemos de imitarla y ser fieles copias del pobre, del que llora, del que es perseguido, de todas las características de cada creyente. La discriminación del rico al pobre, la opresión y el abuso sigue siendo actual. Las voy a estar llevando a varias citas, entonces vamos a estar yendo y ahora vamos a Santiago 2, del 1 al 5. Santiago 2, del 1 al 5. ¿Amén? ¿Listas? Fíjense bien. Hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y lo miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le dices al pobre, estate tú ahí en pie y siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Fíjense la parte hermosa que dice el Señor. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios al pobre de este mundo para que sea rico en fe y heredero del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo el hombre ve la situación, pero ven cómo la ve el Señor? Nuevamente es el contraste de lo que el hombre ve y lo que Dios ve. Pero esta situación sigue siendo real también en nuestra vida. Hay un dicho, no sé si se conozca en todas las hispanas, pero dicen, como te ven, te tratan. Si traigo ropa elegante, vengo bien vestida, ay, ven, pásale. Y si me vienen cochina, sin bañarme, apestosa, le dices, ay, hazte para allá, por favor, y no me des latita, ¿verdad? Pues así pasó con la gente. La gente que escuchaba a Jesús decía, ¿qué está diciendo? Cosas incoherentes, ¿qué le pasa? ¿Cómo ves que un rico que tiene todas las cosas sin problemas no puede ser dichoso? ¿Y cómo me dice que un pobre de espíritu, aquel don nadie, puede ser bienaventurado? No, estaban sorprendidos, la audiencia estaba totalmente sorprendida. Y entonces, ahora vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Quién es el pobre de espíritu? Ya vimos que el bienaventurado no es una virtud. Ya vimos que la bienaventuranza son características de una persona, o no solo de una persona, sino de un creyente. También vimos que esas características son actuales en nuestras vidas y que debemos de copiarlas para nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a encontrar esa primera característica de la que está hablando, o de esa bienaventuranza que nos está hablando y que dice que es, ¿quién es el pobre de espíritu? Jesús nos está hablando literalmente de una persona que no tiene ninguna posesión. Ahora, desgraciadamente, la pobreza y la pobreza material y la pobreza espiritual no van siempre unidas de la mano. Por tanto, tanto rico como pobre peca contra Dios. No solo el rico peca, también el pobre peca si no está realmente de rodillas glorificando el nombre de Dios. Hay dos palabras en el griego, y nuevamente vuelvo a citar el griego, pero déjenme aclararles. Yo no soy teóloga. Aquí mi lindo marido me echó la mano, ¿ok? Porque cuando le enseñé, le dije, a ver, ahora sí dime, ¿voy bien o me regreso? Me dijo, suenas muy teóloga. Le digo, pero es que no soy teóloga. Tú me estás ayudando, tú me estás dando la palabra exacta que yo estoy buscando. Entonces les quiero aclarar, sí soy teóloga porque busco las cosas de Dios, pero no soy teóloga en el sentido de cómo él estudia. Y también aclaro, él es el que está estudiando, ¿eh? No yo. Bien, entonces la primera palabra es penes, que significa la clase obrera que con trabajo logra traer un sustento a casa. Es una persona humilde de condición a comparación al rico. Y ptojos, que se refiere a una auténtica miseria, al hombre que no posee ni casa ni ninguna cosa, que solo depende de la caridad de lo que le pueda dar la gente. Es decir, una pobreza extrema. No tiene absolutamente nada. Y esta es la palabra topos en la que está haciendo Jesús en referencia. Es una persona de condición humilde que quizás por eso coloca su esperanza y su confianza en la providencia
y fidelidad de Dios. La pobreza espiritual es referida a las personas sensibles y abiertas a la justicia de Dios. Son los que han sido profundamente convencidos de su altivez y de su orgullo. Entonces, no vemos que solamente son pobres en lo que es económico, sino su pobreza está basada en que están derrotados, reconocen que no son nada delante de Dios, su orgullo está totalmente sometido al señorío del Señor y es cuando pueden ser humildes de espíritu. No lo busquen, solo voy a citarlo, Sofonías 3:12. Sofonías 3:12 y dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre. Ese somos nosotros, ese pueblo humilde y pobre que solo está enfocado en glorificar el nombre de Dios. ¿Es verdad? No, vemos que la riqueza, el orgullo sigue siendo causa de dolor en la humanidad. Isaías, también no los busquen, se los voy a citar. Isaías 29:19 dice: los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados, los pobres, de la humildad se regocijan en el Santo de Israel. ¿En dónde está tu regocijo? ¿En dónde está tu confianza? Entonces entendamos que esta persona humilde de espíritu nuevamente está puesta su confianza total y absoluta en el Señor. Se ha derrotado y no tiene ninguna otra salida más que voltear arriba y decir: Señor, no puedo más. Mas el que se cree rico, ahora vamos con el rico, en su propia justicia y confianza, confía. Es una persona que cree que es autosuficiente. Su felicidad depende en las circunstancias y nunca se acerca a Dios. Vemos que el rico está puesta su confianza en la riqueza. Si tiene un problema, ¿qué hace? El dinero lo soluciona, ¿verdad? Si tienes necesidad, voy y compro. Entonces, cree el rico que es autosuficiente, que yo soy la que compro mi casa, yo soy la que trabajé y tengo mi carro, yo soy la que hago y por eso tengo. Están en un error. No hay nada que nosotros tengamos que no nos haya dado el Señor. Y ahora vean lo que dice 1 de Timoteo 6:17. No lo busquen, nada más si quieren anotarlas y después meditar en ellos, lo harán bien. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas sin el Dios vivo. Entonces, ¿por qué son inciertas? Porque no tienen a Dios. Podrán tener todo, pero no tienen lo principal: el amor de Dios ni el perdón de Dios. También Marcos 10:23 nos dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Ahora, no confundamos. Esto no quiere decir que el que tiene posesiones o riquezas o el que es rico no puede heredar el reino de los cielos. Sí, tenemos cristianos ricos, gracias a Dios, el Señor se los ha dado, pero está su confianza en que Dios es el que les ha proveído de toda su riqueza. ¿Sí? No están confiados en que ellos han hecho y han aumentado sus bienes. Ellos no confían en su riqueza porque no se creen autosuficientes. Al ver nuevamente este contraste, vemos que el humilde de espíritu está mayormente abierto al Evangelio, es sensible porque está derrotado y busca la justicia de Dios. Pero el rico, cuanto más posesiones tiene, está más ocupado en cuidar lo que tiene y que nadie se lo quite, más que en permitir vivir
vivir bajo la justicia de Dios y vivir bajo su autoridad. Entonces, en resumidas cuentas, el reino de Dios, fíjense bien, no pertenece a los que confían en su propia rectitud. Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo soy lindo, lindo, lindo. No pertenece a los altivos. ¿De qué me hablas? ¿Y tú quién eres? ¿No? No pertenece a los altivos. No pertenece a los avariciosos, que solo buscan acumular riquezas y vigilar nuevamente que nadie se las quite. Pero lo que no saben es que entre más dinero tienes, vas a tener más personas que busquen consumir tus bienes. Están ocupados en hacer riquezas, pero hay gente que está buscando quitarte esas riquezas. La verdadera humildad está en estar derrotados, en saber que no podemos hacer nada y que dependemos en nuestra totalidad de Dios. Es aquí donde Jesucristo lo exige como primer requisito en las bienaventuranzas. Bienaventurado, por eso inicia con esa condición. Bienaventurado el pobre de espíritu. Y como había mi hermana leído en primera de Samuel 2, vemos que es un canto, es un salmo. Cuando nosotros cantamos o alabamos con un salmo, estamos dándole totalmente la gloria a Dios. Estamos reconociendo que Él es el Dios, el verdadero, el único en quien tenemos confianza. Y solo voy a citar 1 Samuel 2, del 7 al 9, y vean lo que dice. Aquí este canto es la respuesta de Ana cuando Dios le proveyó de ese hijo que tanto ella oró. Ella estaba totalmente agradecida porque sabía que todo dependía del Señor. Ella sabía que si el Señor quería, haría. Y no solo no le dio uno, le dio muchos más después de Samuel. Y vean lo que dice. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y vean esta última parte del 9. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora tiene sentido lo que leemos, ¿verdad? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros. Gracias a Dios que nada depende de nosotros. Si aún la misma humildad dependiera de nosotros, ¿saben cómo estaríamos? Buscándola con ansiedad. Se convertiría en afán y estaríamos buscando estar asegurados que vamos a heredar ese reino. Y entonces el objetivo se pierde. Dejaríamos de ser humildes y seríamos altivos buscando algo que solo el Señor lo da. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Todos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, de verdad, gracias a Dios que todo depende de Él. Esto me hace también recordar la ilustración de un misionero. Aquí es muy común escuchar de los misioneros, ¿verdad? Y dicen que este misionero se fue a África, dejando todas sus posesiones, y llegó y sufrió enfermedades, sufrió persecuciones, sufrió muchas situaciones incómodas, la gente no lo recibió bien, pero sin embargo, él se quedó y buscó enseñar que había una esperanza, que podían llegar al reino de Dios. Después de muchos años, este misionero decide regresar a casa. Y al regresar a casa, al aeropuerto, se da cuenta que hay un montón de gente, ¿no? Y de repente ve y dice, ¿por qué hay tanta gente? ¿Quién está aquí?
y por ahí sale el presidente en la alfombra roja. Toda la gente, como el rey, buscaban y hacían y se empujaban porque querían ver al presidente. Querían tomarle la foto, aunque sea para que supieran que ya lo conocían, ¿verdad? Y después de que toda esa multitud se fue, el misionero se quedó parado, volteó a ver y ya no había nada y le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo que estuve tantos años fuera de mi casa, que fui y compartí quién eras tú, que dejé todas mis riquezas, que busqué amarte a través de ofrecerles a ellos y decirles quién eras tú? Ve, no hay ni siquiera una sola persona que me haya venido a buscar el día de hoy. Y por ahí se escucha la voz del cielo que le dice, momento, hijo mío, tú has hecho muchas cosas, pero no has llegado a casa. Recordemos que como hijas de Dios, estamos sujetas y sometidas a la voluntad de Él. Que Él es quien ordena y nosotros somos sus esclavos. Que la humildad consiste en saber que todo lo que hagamos puede ofender a Dios. Pero tenemos la seguridad en 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se preocupen, hermanas. Muchas veces podemos seguir siendo altivas, pero el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad nos vuelve a ser mansas y humildes. Demos gracias al Señor. Señor y Padre bendito, alabamos tu nombre y te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que nada depende de nosotros. Gracias, Padre, porque si nosotros buscáramos hacer las cosas por nosotros, todo, Señor, absolutamente todo lo desharíamos y lo echaríamos a perder. Pero tú eres el soberano de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, por estas mujeres que fielmente cada mes están aquí, buscando crecer y conocer más de ti. Gracias porque a través de conocerte tú nos mantienes humildes. Señor, ayúdanos a cada día poder glorificar tu nombre a través de nuestros hechos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanas. Que el Señor les bendiga.